Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Y antes de comenzar con este tercer vídeo del Catecismo de San Pío X, os dejo por aquí la lista de reproducción donde podéis ir al 1 y al 2, muy recomendables ambos vídeos. Me gustaría con vosotros invocar al Espíritu Santo para que a vosotros y a mí nos ilumine el Señor con su espíritu de amor para comprender los misterios de la fe que el Señor ha ido revelando a lo largo de toda la historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu de amor es el Espíritu Santo, hermanos. Espíritu de amor, no lo olvidemos nunca. Por eso Benedicto XVI, nuestro Papa, escribió Caritas in veritate. Caridad, amor en la verdad. Pero van siempre de la mano. Van siempre de la mano. No podemos ser tan rígidos que olvidemos la caridad y no podemos ser tan caritativos que olvidemos la verdad. Por eso vemos estos vídeos, hermanos. Me voy a comprometer con vosotros a que sean un poquito más cortos, aunque no quiero tampoco solamente ir al dictado con este catecismo magnífico de San Pío X, sino que me gusta irlo explicando en la medida de mis límites y mis conocimientos y mis capacidades y mis torpezas. Explicar viene del latín plegare, explegare. Plegar, un pliego, es algo que está doblado. Plegar es doblar. Ex, en latín, significa fuera. De ahí viene exit en inglés, ¿no? O todas las palabras que tenemos en castellano que empiezan con ex, ¿no? Exnovio, pues es el novio que ya está fuera, ¿no? Entonces, explicar es desdoblar, sacar fuera lo que está doblado. Este catecismo, que por cierto os lo voy a dejar en la descripción para que lo podáis estudiar también vosotros, leer, imprimir, en este y en los otros vídeos, os lo voy a dejar en todos. Este catecismo es como una condensación de la fe, del depósito de la fe. Es una condensación de 2000 años de reflexión profunda y oración de tantas personas que han ido antes que nosotros. Por eso me gusta explicar, desdoblar, profundizar. Me gusta mostrar aquellas cosas que me vienen a la cabeza mientras leo los artículos de la fe. Porque todo esto, hermanos, todo este catecismo es un gran regalo y tiene una riqueza infinita, porque habla de un Dios infinito. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la segunda y la tercera parte, mejor, la segunda y la tercera, el tercer fragmento apartado, mejor, del capítulo 2 de la primera parte. ¿Os acordáis que el catecismo en general está dividido en 4 partes? Que habla del credo, del Padre Nuestro, de los sacramentos y de los mandamientos. Luego tiene unos anexos, ¿vale? Pero esas son las 4 partes, las 4 columnas principales de todo catecismo. Y en esta primera parte del credo, que es el que estamos viendo, tenemos 13 capítulos. El primero, que enuncia el credo, en general, que ya lo vimos en el capítulo anterior, en el vídeo 2. Y luego, un capítulo por cada artículo del credo. Son 12 artículos los que tiene el credo, uno por cada apóstol. Explicaba que cuenta la tradición que cada apóstol dijo un artículo en el cual creyesen los otros 11, y él incluido, claro. Entonces es muy bonito, ¿no? Por eso se llama el credo apostólico, o el símbolo de los apóstoles. Y ahora estamos viendo todavía el capítulo 2 del primer artículo, que es bastante largo y tiene 3 apartados. Vimos en el anterior vídeo el primer apartado de Dios Padre y de la creación, y hoy vamos a ver de los ángeles y del hombre, ¿vale? Intentaré que sea lo más breve posible, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que no me quiero tampoco... No quiero ser simplemente una persona que se pone a leer, sin más, ¿de acuerdo? Vamos allá, empezamos con el número 34 de los ángeles, ¿de acuerdo?
que abarca desde el 34 hasta el 48. 14 puntos, 14 numerales. Menos extenso que el que trata del hombre, así que vamos allá. Todos nos hemos preguntado muchas veces sobre los ángeles, ¿verdad? Aparecen constantemente en la escritura y de pequeñitos nos acordamos todos de nuestro ángel de la guarda. Luego lo vamos olvidando, por desgracia. El Padre Pío era muy devoto del ángel de la guarda, como luego veremos un poquito más. 34. ¿Cuáles son las criaturas más nobles que Dios ha creado? Veíamos en el anterior apartado que Dios es creador, porque Dios no se puede condensar en sí mismo. No aguanta existir solo. Por eso la Trinidad y por eso la creación. Y el Señor, antes de crear el mundo material, creó espíritus libres, es decir, espíritus dotados de libertad y de inteligencia, para honrarle y alabarle. Entonces, estas son las criaturas más nobles de Dios, porque son las que tienen una inteligencia inmensa. Ellos cuando toman una decisión, por eso luego lo veremos en la condenación, cuando toman una decisión, la toman para siempre. Tienen una inteligencia muy superior a nosotros, muy superior. Entonces nos dice este catecismo, las criaturas más nobles creadas por Dios son los ángeles. Me encanta la sencillez que tiene el catecismo, porque a mí me ayuda a ser sencillo. Son los ángeles. Además lo pone con mayúscula, curiosamente. Son las más nobles, las más puras, son puras inteligencias y libertades. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son? Los ángeles son criaturas inteligentes y puramente espirituales. Es muy importante esto, como veremos ahora. ¿Para qué fin creó Dios a los ángeles? ¿Con qué finalidad? Dios creó a los ángeles para que le honren y le sirvan y para hacerlos eternamente bienaventurados. Muy importante, porque esto tiene que ver con nosotros, lógicamente, que somos criaturas también. Servir y honrar a Dios nuestro Señor es nuestra felicidad, es nuestra bienaventuranza, nuestra beatitud, nuestra dicha, nuestra alegría. Estamos hechos de tal modo que cuando no servimos, ni honramos, ni alabamos al Señor, estamos tristes, porque la criatura añora conocer a su Creador y estar en relación con Él. Lo añoramos todos. Pues para el mismo fin que nos creó a nosotros, creó a los ángeles, para honrar y servir. Fijaos que es lo mismo que dice San Ignacio en los ejercicios espirituales. Al principio de los ejercicios espirituales. El hombre ha sido creado para honrar y servir a Dios nuestro Señor. Lo mismo. En eso no nos diferenciamos de los ángeles. En que nuestra alegría está en honrarle y servirle. Honrarle es alabarle, adorarle. Servirle es cumplir sus mandamientos. En nuestro caso como humanos, en el Hijo. A imitación del Hijo. Sed mansos y humildes de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Cuando somos humildes, como el Señor Jesús, el yugo es ligero, llevadero. No es fácil la vida cristiana. No es caprichosa. No es cómoda. Es feliz en el corazón, pero requiere incomodidades, porque nuestra naturaleza está dañada y requiere a veces hacer lo que el cuerpo no nos pide, ¿entendéis? O el espíritu no nos pide. Por eso es estrecha la puerta que lleva a la salvación y ancha la que lleva a la perdición. Porque hay que negarse a sí mismo. Abnegación, hermanos. Vamos a seguir. ¿Qué forma o figura tienen los ángeles? Los ángeles no tienen forma ni figura alguna sensible, es decir, no se puede ver, porque son puros espíritus que subsisten sin necesidad de estar unidos a cuerpo alguno. Nosotros sí, estamos unidos a un cuerpo, pero este cuerpo morirá, aunque nuestro espíritu, nuestra alma, nunca jamás morirá. Pues ellos existen desde su propio principio personal, puramente como espíritus. Puramente como espíritus.
y no son sensibles. Es decir, no los podemos ver. No es que ellos no tengan sensibilidad. Ellos tienen sensibilidad, evidentemente. Pero no son vistos por los sentidos sensibles. En su pura esencia. Cuando se aparecen en forma de imagen, ahora lo vamos a ver, para que el hombre pueda entender un poco las cosas de Dios. Pero ellos en su esencia son espíritus puros. ¿Por qué pues se representan los ángeles, con formas sensibles? Los ángeles se representan con formas sensibles. Primero, para ayudar a nuestra imaginación. Y con imaginación hay que entender no esta cualidad que tiene la mente de fantasear y de inventar cosas que no existen, sino la cualidad que tiene todo ser racional, descrito por Santo Tomás de Aquino, la facultad que tiene todo ser racional en su razón para establecer conceptos. ¿Entendéis? Nosotros vemos la realidad, un árbol, por ejemplo, y yo extraigo el concepto de árbol genérico, el universal, que se llama filosóficamente, de árbol, además del particular que estoy viendo. Pues esas dos imágenes que yo me hago en la mente son producto de la imaginación. A mí me gusta más pensarla como, para diferenciarla de la fantasía, en vez de decir imaginación, me gusta decir más, o pensar más, imaginización. La facultad de la razón para crear imágenes, conceptos de la realidad que vemos. Entonces, representamos a los ángeles con figuras sensibles para que nuestra imaginización, es decir, nuestra capacidad de crear conceptos, le resulte más fácil comprender lo que es un ángel. ¿Entendéis? A eso se refiere con imaginación. No a la fantasía, sino a la capacidad para crear conceptos. Los ángeles se representan con formas sensibles. 1, para ayudar a nuestra imaginación, imaginización. 2, porque así han aparecido muchas veces a los hombres, como leímos en las Santas Escrituras. Muchas veces tenemos el ejemplo de Tobías, al que se le apareció el ángel San Rafael. Tenemos, evidentemente, la Anunciación, María, a quien se le apareció el ángel San Gabriel. Y más momentos en la Sagrada Escritura, más momentos. Isaías vio un ángel también que le puso el carbón en la boca, el carbón al rojo vivo. Tenemos también un ángel que le va dictando a San Juan en el Apocalipsis todo. Y muchas personas que a lo largo de estos 2000 años de iglesia han visto ángeles. Los pastorcitos de Fátima, antes de ver a la Virgen, vieron al ángel, si no recuerdo mal, Miguel, si no recuerdo mal, en Garabandal también. Y tantos santos, ¿de acuerdo? O sea, siempre se aparecen con una forma sensible para que nosotros podamos un poco entenderlo, ¿vale? ¿Permanecieron fieles a Dios todos los ángeles? Pregunta 39. ¿Permanecieron fieles? No, señor. No permanecieron fieles a Dios todos los ángeles. Antes, muchos de ellos, por soberbia, que es la raíz de todos los pecados, hermanos, pretendieron ser iguales a Él e independientes. Y por este pecado, fueron desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno. Esto, hermanos, es muy importante. Yo muchas veces he pensado, bueno, Señor, ¿no puedo yo rezar por los ángeles condenados? ¿No pueden ellos cambiar de opinión? ¿No puedes perdonarlos, Señor? Y bueno, pues viendo un poco lo que la Iglesia ha dicho al respecto, descubro que los ángeles, como os decía al principio, cuando toman una decisión, la toman ad eternum, eternamente, porque tienen una potencia intelectiva muy superior a nosotros. Ellos no pueden retractarse de lo que hacen. Nosotros, en cambio, somos tan pequeños y tan torpes que tenemos tiempo hasta nuestra muerte para pedirle perdón al Señor. Ellos, en cambio, que fueron creados no viendo a Dios tal cual era, ellos también tuvieron su proceso de ejercicio de la libertad para adherirse a Dios o no. Pero ellos, cuando eligen para siempre. Y Dios no les perdona porque no tenga misericordia. Dios no les perdona porque ellos no quieren pedirle perdón. Están, digamos, atrapados en su propia elección de rechazar a Dios. Y Dios, que es amor, no fuerza a nadie a estar con Él. No retiene por la fuerza a nadie a estar con Él.
Dios, que es amor, quiere ser amado. Y toda criatura que elige no amarle, no estar con él, es respetada por Dios. Y eso es el infierno. No hay uno, hay uno por cada criatura. Aunque están todos en el mismo saco y tendrán relación entre ellos, pero la relación que tienen entre ellos es de odio, es de insultos, es de torturas. Porque en el fondo están cerrados, ¿no? en sí mismos, en su soberbia. Entonces, es importante esto, hermanos, es importante. Es importante que existe la posibilidad por parte de la criatura de rechazar a Dios para siempre. Y curiosamente, el mayor sufrimiento que tienen es no ver a Dios. Ellos no aceptan a Dios tal cual es. No les gusta, puesto que son soberbios, un Dios humilde. Cuentan que el Señor les reveló a los ángeles, les dijo, antes de su rebelión. Cuando decimos antes, hay que hablar del tiempo antes de la creación, como Evo, el Evo. El Evo no era un tiempo como lo entendemos nosotros, era el transcurso de la concatenación de juicios intelectuales que iban haciendo los ángeles. El Evo es como el proceso intelectual que siguieron los ángeles a lo largo de su decisión definitiva de estar con o contra Dios. Eso es el Evo. Pues en ese tiempo, en ese Evo, por eso se dice medio Evo, la edad que está entre medias, en ese Evo, los ángeles fueron enterados, porque Dios se lo dijo, que uno se iba a hacer hombre, que iba a crear un mundo material y él se iba a hacer hombre y le tendrían que adorar como hombre, a lo cual muchos de ellos se espantaron. Nosotros, que somos más nobles que los humanos esos, ¿nos vas a hacer adorarte a ti con esa forma? Con una forma mucho más limitada que la nuestra, que es puramente espiritual. Una prueba de humildad les puso Dios. Y la segunda cosa, les dijo el Señor, y no solo eso, habrá una criatura a la que yo coronaré como reina de toda la creación, como reina y señora de todo lo creado, la Santísima Virgen María. Una criatura que está en el corazón de la Trinidad, en su pensamiento desde siempre. Porque es hija, perfecta hija, como criatura de Dios Padre, y además es madre de Dios Hijo, y además es esposa del Espíritu Santo. La Virgen María, hermanos, es tan importante porque ella hace una cosa perfectamente que Dios no puede hacer. ¿Sabéis qué hace la Virgen María perfectamente que Dios no puede hacer? Y le agrada muchísimo al Señor. Adorar a Dios. La Virgen lo hace perfectamente. La Virgen perfectamente, por privilegio de Dios, de la gracia, habiendo sido preservada del pecado original, como luego veremos, la Virgen es humilde criatura perfectamente. Dios no puede ser humilde criatura. ¿Entendéis? Dios es humilde perfectamente, pero no es humilde como criatura. La Virgen es ejemplo de humildad, creatural. Por eso el Señor la ensalza. Y el Señor la corona como ejemplo para todas las demás criaturas, angélicas y humanas. Entonces, claro, los ángeles se rebelaron contra esta revelación, valga la redundancia. Se rebelaron con B contra esta revelación con V. Porque no aceptaban tener que aceptar por reina a una criatura que encima no fuese angélica, ¿no? Y el llamado Luzbel, que así se llamaba Lucifer antes de ser condenado, que era el ángel más perfecto, el que tenía más capacidad, él quería ser adorado como el rey del cielo, ¿no? Junto con Dios. Y no puede ser, señor Lucifer, no puede ser. Entonces, bueno, pues él convenció, y los convencidos se convencieron también a sí mismos. No es la culpa de Lucifer la condenación de cada uno, no. La culpa de la condenación de cada demonio
de cada ángel caído, es de cada uno de esos ángeles caídos. Pero a Lucifer le fue permitido manifestar su pecado al resto de ángeles para que los ángeles pudieran ejercitar su ejercicio de la libertad. Vamos a seguir. 40. ¿Cómo se llaman los ángeles desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno? Los ángeles desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno se llaman demonios. Y su caudillo se llama Lucifer o Satanás. Hay una frase por ahí muy peligrosa, ¿no? Y muy atractiva, parece. Dice, prefiero reinar en el infierno que servir en el cielo. Esa es la frase que bien podría decir Lucifer, ¿no? Lucifer eligió ser el rey del infierno en lugar de un siervo en el cielo. El problema está que aquellos que le siguieron no le quieren adorar, no le quieren considerar Dios. O sea, ellos saben que Él no es Dios, ¿no? Aquí en el mundo hay muchas personas, por desgracia, y porque Dios permite la libertad, que se consagran a Lucifer, que le adoran como si fuese Dios. Están los satánicos, que adoran a Lucifer entendiéndolo como el maligno, y están los luciferinos, que consideran que Lucifer es el bueno, que Dios es el malo, que Lucifer trae la luz. Y ellos dicen, no, yo adoro a Lucifer porque Lucifer es el que da la libertad a los hombres. En cambio Dios es, pues es un Dios castigador, es un Dios cruel, es un Dios que oprime con sus mandamientos. Bueno, es un engaño en el que han incurrido, ¿no? Tarde o temprano se darán cuenta de que aquel a quien están sirviendo, el cual da favores en este mundo y puede hacer cosas sobrenaturales, porque Dios se lo permite, y Dios se lo permite para sacar de ello un bien mayor, para hacer que otros incrédulos crean en la sobrenaturalidad de la realidad. No solamente es natural, también es sobrenatural. Pues ellos verán, tarde o temprano, esperemos que temprano, que están sirviendo a un impostor, que están sirviendo a un maligno, a una persona que los odia, a una persona que quiere su sufrimiento y que no es agradecido y que es traidor, el padre de la mentira. Así que, hermanos, recemos por todas las personas que se consagran a Satanás, a Lucifer, para que sean sacados de esas cadenas que siempre pueden romper con su libertad, por mucho juramento que hayan hecho. No piensen aquellos que se han consagrado a Satanás o a Lucifer, que por haber firmado, te entrego mi alma, Satanás, Lucifer, eso tiene algún valor si luego con tu libertad lo quieres destruir. Incluso cuando alguien vende su alma al demonio, tampoco el demonio la posee nunca. Lo que puede pasar, lo peor que puede pasar es que ese alma se condene, pero nunca será propiedad. ¿Por qué? Porque el demonio no la puede destruir. Son propiedad de Dios todas las almas. Y se conservan en el ser las almas condenadas por misericordia de Dios. Porque Dios sabe que mantener en el ser a una criatura que Él ha creado es buena, aunque esté sufriendo eternamente. Porque ese sufrimiento es justo por su pecado. Pero Dios no va a elegir no crear almas por culpa de las que se condenan. La que se condena es libre de haberse condenado. Pero la que se quiere salvar no tiene culpa de que haya otras que por su pecado, que nace en la soberbia, se condenen, ¿no? Sigamos, hermanos. ¿Pueden los demonios hacernos algún mal? Sí, Señor, los demonios pueden hacernos mucho mal en el alma y en el cuerpo, si Dios les da licencia, mayormente tentándonos a pecar, mayormente. También existen las posesiones, como sabéis. Aquí en Madrid, en la diócesis de Madrid, tenemos 8 exorcistas. Hay algo que nunca pueden hacer los demonios, que es suplantar nuestra libertad, pero pueden tentarnos, y Dios les permite tentarnos. Nunca más allá de nuestras fuerzas. Todo se ha dicho. Por eso no tenemos que ser ingenuos, no tenemos que ser descreídos, no tenemos que ser
confiados. ¿Por qué dice San Pedro en una carta que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar? Especialmente si tú estás en camino de santidad, en camino de crecimiento en amor y fe a Jesucristo. Y en Jesucristo, especialmente, el diablo te va a tentar. El hombre, dice San Ignacio, que va de mal en peor bajando, de pecado en pecado, se inquieta cuando escucha la voz de Dios, se consuela cuando escucha la voz del diablo, que le dice, muy bien, lo estás haciendo muy bien, mira qué bien, este placerucho que te está dando tanta satisfacción, que luego es mentira, bla, 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 bla. En cambio, cuando escucha la voz de Dios en su conciencia, se inquieta. En cambio, el hombre que va de bien en mejor subiendo, conquistando poquito a poco una virtud, ojalá pudiéramos conquistar con la gracia de Dios una virtud al año, pum, 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 sin descuidar las otras. Pero mira, este año me voy a proponer pedirle al Señor todos los días la virtud de la que sea. Y en 20 años tendríamos, con la ayuda de la gracia, una vida virtuosa, ¿no? Pues el hombre que va de bien en mejor subiendo, ese hombre se inquieta no con la voz de Dios. La voz de Dios le consuela, la voz de Dios le alienta, la voz de Dios le auxilia, la voz de Dios le ayuda. Se inquieta con la voz del diablo. Bendito seas si tú eres de esos segundos hombres. De esos hombres que, cuando atienden a su conciencia, están en paz. Porque se han confesado. Porque están en las manos de Dios, porque ponen su vida en las manos de Dios. Y en cambio te inquietas cuando tienes una tentación. Bendito sea Dios. Yo me inquieto. Y es que una tentación, hermanos, para vencerla, en mi experiencia, hay que hacer dos cosas. Una, detectarla, porque a veces son tan civilinas que no nos damos cuenta. Siempre van creciendo. Empieza siendo una larva, como los mosquitos o como los insectos. Empieza siendo una larva y si la dejas crecer, pues hace su caparazón y luego hace sus patas y se pone hermosa como las mariposas. Primero, detectarlas. Para eso, el Señor nos da el discernimiento, nos asiste con su Espíritu Santo. Y una vez detectada, pedir la gracia al Señor para superar esa tentación. Un Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, decimos. Y el Señor te ayuda. Y el diablo se va hasta buscar otra ocasión, como dice el Evangelio en las tentaciones de Jesús en el desierto. El diablo se marchó esperando otra ocasión para volverlo a tentar. Jesucristo tuvo tentaciones. Tener tentaciones no es malo, hermanos. Lo malo es caer en ellas. Tener tentaciones, Dios las permite porque nos puede fortalecer y pone a cada uno en su sitio. El que realmente quiere servir y alabar y honrar al Señor, gracias a la superación de una tentación, lo puede hacer. En el fuego se prueba al oro. Hay un canto que... Me parece que lo subí, Creo que sí. Sí que lo subí, buscadlo, está por ahí en la Biblia cantada. Es en el fuego como se prueba al oro, es decir, en la tentación. En la tentación. Y Jesucristo aprendió sufriendo a obedecer. Aprendió sufriendo en la tentación. Tentaciones tuvo el Señor. Muchas más que nosotros, le tentaba todo el infierno entero, ¿no? Toda la legión del infierno. No sirve para nada esto que vas a hacer. Fíjate cuántos hombres, y le enseñó todos los hombres de la historia que le iban a ignorar. Todo este sufrimiento que vas a hacer no va a servir de nada. Tu padre es maligno porque te manda todo esto. Bueno, flipas, con perdón la palabra. El Señor tuvo unas tentaciones tremendas. Sudó sangre. Pero como vemos tan preciosa y magníficamente en la peli de la Pasión de Mel Gibson, le aplasta la cabeza en Getsemaní a la serpiente. La Virgen nos ayuda a superar la tentación también. Aves Marías, hermanos. Aves Marías. No digo ya rezar el rosario entero, por supuesto.
Pero cuando estáis en una tentación, Dios te salve, María. Y el Señor, de verdad, te quita el deseo de caer en la tentación. Te hace repulsivo caer en la tentación. ¿Por qué nos tientan? Los demonios nos tientan. Es que el catecismo responde a lo que voy diciendo. El catecismo es fantástico este. Los demonios nos tientan por la envidia que nos tienen. Nos tienen envidia. Porque ellos ya están condenados, nosotros todavía no. Nosotros podemos ser salvados. Nosotros podemos estar en el cielo. Depende de ti. Y de la gracia de Dios, evidentemente. Los demonios nos tientan por la envidia que nos tienen, la cual les hace desear nuestra eterna condenación. Y por odio a Dios, cuya imagen resplandece en nosotros. Ellos odian a Dios, odian a ese Dios humilde, y como nosotros estamos hechos a su imagen, nos odian a nosotros también. Al satánico y al luciferiano y al luciferino los odian, y quieren su perdición, y quieren su sufrimiento, y quieren su dolor, quieren su tortura. Odian a todo el género humano, especialmente a Jesucristo y a María. Y especialmente a María. Porque Jesucristo, a fin de cuentas, es Dios, aunque es hombre. Pero María no es Dios, es una criatura y es muchísimo, muchísimo más agradable a ojos de Dios que el más hermoso de los ángeles, que es Lucifer. La humillación que siente Lucifer por ver a María, no la siente cuando ve a Dios. Es otro poder que tiene María, que no tiene Dios. No entendéis como poder de capacidad, ¿no? Es una característica, una cualidad. Dios es santo y la Virgen es santísima. Dios es santísimo, evidentemente. Y la Virgen es santísima en el santo, pero sin ser Dios. Ese es el mérito que tiene, siendo criatura. Dios no puede ser criatura y ser santa. Dios solo puede ser Dios, solo puede ser creador. Por eso le agrada tanto a Dios la Santísima Virgen María. Porque no siendo Dios, es como Dios, en su santidad. Y Él se deleita en María. ¿Por qué permite Dios las tentaciones? Dios permite las tentaciones para que, venciéndolas con su gracia, ejercitemos y adquiramos merecimientos para el cielo. No vamos al cielo por nuestras obras. No me acuséis, protestantes, de ser pelagiano. No. Vamos al cielo por la gracia. Pero, protestantes, no vamos al cielo sin nuestras obras. No vamos al cielo por nuestras obras, pero tampoco sin nuestras obras. Por eso, cada uno en el cielo tiene su propia gloria. Y tiene su propio reflejo de la santidad de Dios. Por eso cada uno en el cielo tiene una bienaventuranza eterna e infinita de forma diferente. Esa es la riqueza maravillosa que hay en el cielo. Para eso permite Dios las tentaciones, para que adquiramos y ejercitemos, para que ejercitemos las virtudes y adquiramos merecimientos para el cielo. Es decir, que Dios permita las tentaciones es un ejercicio de la misericordia de Dios, de la bondad y sabiduría y amor de Dios. Por eso te damos gracias siempre y en todo lugar. Cuando seamos tentados, te damos gracias. Gracias, Dios mío, por permitir al tentador tentarme, porque así puedo demostrarte mi amor y mi fidelidad, que siempre es un reflejo de la tuya. 44. ¿Cómo se vencen las tentaciones? Las tentaciones se vencen con la vigilia, la oración y la mortificación cristiana. Antes os decía dos cosas y me faltaba la mortificación, que es importantísima, que hoy se habla tan poco. ¿La vigilia qué es? Estar vigilantes, estar atentos, detectar la alarma. La oración, pedir auxilio al Señor. Y la mortificación cristiana. La mortificación cristiana, que es un elemento fundamental de la espiritualidad cristiana. La mortificación cristiana es amaestrar. Se ha puesto la pantalla en negro. Amaestrar a nuestro cuerpo según los deseos de nuestro espíritu. La mortificación cristiana exige hacer, entre comillas, violencia al cuerpo. La mortificación cristiana no es solo soportar los defectos del prójimo, por supuesto. A mí me han dicho, no,
La vida comunitaria es la mayor penitencia, la mayor mortificación. No lo sé si es la mayor, pero no es la única. San Juan de la Cruz decía que el que desprecia la mortificación del cuerpo es enemigo del alma. Fijaos, ¿no? San Francisco de Asís decía sobre el cuerpo, se refería a él como el hermano asno al cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? Que nuestra naturaleza humana, nuestro cuerpo, está herido por el pecado original y tiene la tendencia, que se llama concupiscencia, a la comodidad, a el esparcimiento, a la relajación y al asemejarse a los animales. El hombre puede elegir asemejarse a los animales y vivir como un animal, comer como un animal, fornicar como un animal, dormir como un animal. Pero el hombre no es un animal. El hombre es más que un animal, cualitativamente más que un animal, porque tenemos imagen de Dios en nosotros, que es nuestra inteligencia y nuestra voluntad en el espíritu. Tenemos la capacidad de amar hasta dar la vida. Por eso el hombre, cuando vive como los animales, es más infeliz que los animales. Pues bien, la mortificación cristiana hay que discernirla con un sacerdote de confianza, con nuestro director espiritual. Pero se trata de encauzar todas las tendencias que nuestro cuerpo nos propone, encauzarlas, someterlas, por la gracia, por el amor, a el deseo del espíritu. Se trata con la mortificación, y a mí me falta. Por eso esta cuaresma es una de las cosas, una de las gracias que le pido al Señor para mí, que me conceda vivir una mortificación según su voluntad. La mortificación es decirle al cuerpo, no mandas sobre mí. Es decirle al cuerpo, yo mando sobre ti. Sabéis que... Se va a quedar aquí el capítulo, por cierto. Sabéis que el cuerpo está compuesto de átomos, de moléculas, y que cada 10 años aproximadamente el esqueleto, que es lo que más tarda en cambiar, es otro. Me explico. La pared del estómago se hace nueva cada 2 semanas, y así todos los órganos del cuerpo. El esqueleto es lo que más tarda en hacerse nuevo, cada 10 años. Eso quiere decir que cada 10 años todos los átomos que componen nuestro cuerpo cambian, son distintos. Yo, que tengo 30 años, cuando tuve 20, ni uno solo de esos átomos que componían mi cuerpo me compone ahora. Ahora tengo otros átomos. ¿Cómo puedes decir que eres materialista y que no crees en el espíritu? Puesto que yo sigo siendo yo. Os estoy hablando de algo demostrado científicamente. Los átomos no permanecen en nosotros. Nosotros no somos nuestros átomos. Nosotros somos nuestro espíritu que está en un cuerpo. Nosotros somos una unión de espíritu y cuerpo. Y el cuerpo, como materia que es corruptible. Y es mudable. Y es cambiable. Pero no cambia tu espíritu, no cambia quién eres. Puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, pero seguirás siendo quien tú eres. Y quien tú eres no lo dicen tus átomos. Porque fíjate, cada 10 años cambio de cuerpo y sigo siendo el mismo. ¿Por qué? Porque tienes un espíritu, que es lo que es imagen de Dios en ti. Junto con el cuerpo, porque el Señor se hizo hombre, humano. Pero sobre todo la imagen de Dios en nosotros es esa capacidad de amar. ¿Cómo se llaman los ángeles que permanecieron fieles a Dios? Los ángeles que permanecieron fieles a Dios se llaman ángeles buenos, espíritus celestiales o simplemente ángeles. Respuesta sencilla, pregunta sencilla. No se llaman demonios, los demonios son los que fueron condenados, los que rechazaron a Dios.
voluntariamente y se condenaron ellos a sí mismos. Es decir, el Señor solo corroboró su decisión, respetó su decisión. Dios condena a quien se condena. ¿Qué fue de los ángeles que permanecieron fieles a Dios? Los ángeles que permanecieron fieles a Dios fueron confirmados en gracia, gozan para siempre de la vista de Dios, le aman, le bendicen y le alaban eternamente. Es decir, son felices eternamente. Eso fue de los ángeles, que fueron buenos a Dios. ¿Sirve ese Dios de los ángeles como de ministros suyos? ¿Se sirve como ministros? Sí, Señor, Dios se sirve de los ángeles como de ministros suyos, y en especial a muchos de ellos hace custodios y protectores nuestros. Ellos le sirven de esa manera también. No solo le sirven viviendo sus mandamientos, le sirven también sirviéndonos a nosotros. Preciosa la siguiente pregunta. ¿Hemos de tener particular devoción al ángel de nuestra guarda? Sí, Señor. Hemos de tener particular devoción al ángel de nuestra guarda. Honrarle, implorar su socorro, seguir sus inspiraciones y ser agradecidos a su continua asistencia. Tenemos un ángel, hermanos, que constantemente nos ve y le lleva a Dios nuestras oraciones y perfecciona nuestras oraciones y reza por nosotros a Dios. Un ángel que nos protege de los demonios que nos rondan como león rugiente buscando a quien devorar. Un ángel que nos susurra de qué modo podemos alabar y servir mejor a Dios nuestro Señor. Un ángel que nos conecta ya desde esta vida terrena con la vida celeste. Un ángel que nos ama, un ángel bueno, que está a nuestro lado. El Padre Pío veía a su ángel de la guarda desde pequeñito y insistía mucho en sus dirigidos espirituales a que le rezásemos, a que hablásemos con él, porque es una criatura como nosotros, pero que ya está viendo a Dios y que nos ama tanto, nos ama infinitamente con toda su limitación, nos ama absolutamente con todo su ser y está dispuesto a ayudarnos para ir al cielo. Por eso hay una oración que la voy a rezar ahora y con esto vamos a concluir el vídeo, porque la parte próxima del hombre da para bastante más y si no el vídeo se va a quedar larguísimo. Ya es bastante largo, me parece a mí. Media hora larga, ¿verdad? Veréis, esta es la oración al ángel de la guarda, por si acaso alguien no la conoce. Es sencilla, pero muy bonita. Ángel de Dios, bajo cuya custodia me puso el Señor, con amorosa piedad, a mí, que soy vuestro encomendado, alumbradme hoy, guardadme, regidme y gobernadme. Amén. Vuestro ángel de la guarda tiene un nombre, pero a mí me dijeron al principio de mi conversión que le podemos poner un nombre. Aparte del nombre que él tiene, nosotros nos podemos dirigir a él con un nombre. Y bueno, os confieso que yo le quise llamar Benjamín. Antes de saber que era una tribu de Israel, antes de saber que era un nombre hebreo, antes de saber que era un hijo de Jacob, Benjamín le puse para recordarme la importancia de ser pequeñito. Y pensando que era un nombre tipo Junior o algo así, ¿entendéis? Que era un nombre totalmente pagano, con la idea también de cristianizar lo pagano, ¿entendéis? Y bueno, mi sorpresa fue mayúscula cuando descubrí que era un nombre que existía con mucha fuerza en la historia del pueblo de Israel. De hecho, el reino del sur, cuando se divide el reino de Israel, en la época posterior a David, el reino del sur se componía solo de dos de las 12 tribus, de Judá y de Benjamín. Y San Pablo era de la tribu de Benjamín. Y yo fui una especie de Pablo en su día, ¿no? Yo no perseguía a los cristianos, no los mataba, ni aprobaba sus ejecuciones, pero vamos, discutía todo, planteaba todo tipo y género de dudas a toda la doctrina católica, ¿no? Y me caí del caballo en la confesión general, ¿no? Que hice aquel 6 de octubre. Y me alegró muchísimo que San Pablo fuese de la tribu de Benjamín, la verdad. Por eso, Benjamín, para mí, es un nombre especial, ¿no? Muy especial. Y me dirijo a él de esa manera, ¿no? Cuando hablo con él.
Yo creo que a él le agrada también que le llame así. Y no sé, incluso me atrevería a decir que hasta me lo inspiró Dios ese nombre, ya que yo no sabía que era una tribu de Israel, ¿no? Y que era un nombre importante en la tradición judeocristiana, en la historia de la revelación y de la salvación. Pues nada más, hermano, vamos a dejar aquí el vídeo. Ya os digo, la tercera parte, el tercer apartado de este segundo capítulo de la primera parte lo veremos el próximo día, que son unas cuantas, ¿eh? Son unas cuantas, son casi 2 caras de este catecismo, que os voy a dejar en la descripción. Pero bueno, yo creo que merece quedarse aquí el vídeo, ¿verdad? Para interiorizar todo esto. Y como os digo siempre, podéis compartir este vídeo con quien queráis. Podéis darle a like, podéis suscribiros al canal si queréis más vídeos y si queréis enteraros de cuándo los subo. Y por supuesto comentarme todo lo que queráis, todo lo que queráis. Este es un tema maravilloso y da para mucho, ¿no? Da para mucho. Así que, bueno, pues como os digo siempre, que el Señor os bendiga y supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.